¿Qué es la tendencia? La tendencia es el concepto básico y por lo que vamos a estar trabajando, intentando averiguar y determinar. Es muy importante, podríamos decir que todo el trabajo que hacemos analizando el mercado, lo que busca, el fin y el objetivo es poder determinar la tendencia del mercado. ¿Por qué? Porque con esa tendencia vamos a operar. Y de ahí dos frases que van a escuchar un montón de veces, las van a leer un montón de veces, pero que son una realidad, que es la primera, la tendencia es nuestra amiga, y la segunda, siempre hay que operar a favor de la tendencia. Siempre. Tenemos tendencias en diferentes grados, ¿sí? No vamos a tener una única tendencia, eso lo vamos a ver más adelante. Varias tendencias en diferentes grados se van a dar a la vez, pero nosotros al estar utilizando el análisis de ondas Elliott, lo que vamos a buscar es operar siempre a favor de la dirección de la onda motora. Para eso analizamos las ondas también, para saber qué onda es motora y qué onda va a ser correctiva. Y nos va a interesar siempre operar a favor de esa onda motora. Porque de la otra forma me expongo a un mayor riesgo y a una posible pérdida de la operación. Siempre es mucho más fácil correr a favor del viento que correr en contra. ¿Sí? Acá sucede exactamente lo mismo. Y el mercado habíamos visto que no tiene un movimiento direccional recto. ¿Sí? El mercado no va a estar siempre desarrollando este movimiento o siempre este movimiento. Lo que veíamos era una sucesión de picos y valles. ¿Sí? Es decir, ese zigzag que iteramos infinitas veces. 1, 2, ¿sí? Siempre vamos a estar viendo esto en el mercado. Se generan picos que son máximos y valles que son los mínimos. Y esos picos y valles son los que nos van a ayudar a definir cuál es la tendencia del mercado. Y vamos a poder hablar de tres tipos de tendencias, ¿ok? En función de cómo sea la orientación de esos picos y valles. Cuando la tendencia es alcista, vamos a decir que los máximos son cada vez más altos y los mínimos también son cada vez más altos. Por lo tanto, viendo este gráfico de 4 horas del USCAD, intentamos definir la tendencia solamente viendo el gráfico, solamente identificando picos y valles, y es sencillo decir en este caso que la tendencia es al alza, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda de que tenemos picos y valles, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Los máximos son cada vez más altos, los mínimos son cada vez más altos. Tendencia al alza. En este gráfico vemos que los mínimos son cada vez más bajos y los máximos también son cada vez más bajos. Por lo tanto, en este caso tenemos el opuesto al anterior y hablaríamos de que la tendencia entonces es una tendencia a la baja. Mínimos cada vez más bajos, máximos cada vez más bajos. Dirección a la baja. Pero el mercado no se conforma
yendo al alza o yendo a la baja, ¿sí? No es tan sencillo. Tenemos un tercer movimiento, que es el horizontal. Y este gráfico es el gráfico semanal del crudo. Y acá podemos ver que el mercado ha permanecido horizontal durante bastante tiempo, después de ese máximo histórico cercano a $115 el barril. Que es decir, que vemos que no se generan máximos más altos, mínimos más altos o mínimos más bajos y máximos cada vez más bajos. Vemos que se mantiene dentro de una zona de rango, dentro de lo que vamos a ver más adelante, que es lo que se conoce como banda de fluctuación, donde viéndolo tenemos un nivel de máximos y un nivel de mínimos, en este caso, que se está respetando. Es decir, que los precios están oscilando de manera horizontal dentro de esta posible banda de fluctuación. ¿Ok? Y ahí es cuando el mercado es más peligroso, porque no desarrolla tendencias. Y es donde podemos entrar en falsas señales. ¿Sí? Por lo tanto, es en los momentos en los cuales, ¿sí?, se va a perder dinero en las operaciones. Cuando el mercado no desarrolle tendencia, ¿sí?, y cuando esté a punto de generar nuevos máximos cambie, y cuando esté a punto de generar nuevos mínimos cambie. Es decir, se mantiene antipersistente, está en equilibrio. Por lo tanto, súper importante tener en cuenta esto, que hay 3 direcciones, no 2. Por lo tanto, ¿sí?, la probabilidad disminuye a un 33%. No es como tirar la moneda al aire, ¿sí? Si jugamos solamente a probabilidades en el mercado y pensamos que el mercado o sube o baja, es lo mismo que estar hablando de cara o cruz lanzando una moneda. Es decir, tengo 50% de probabilidades de que salga cruz o 50% de que salga cara. ¿Qué es lo que sucede en el largo plazo cuando hago el ejercicio de lanzar la moneda al aire? ¿Sí? Vamos a usar este espacio. Este es el eje de tiempo. Y vamos a representar en el eje Y la cantidad de veces que sale seguidas, consecutivas, cruz o cara. Y lo que vamos a ver es que con el tiempo, ¿sí?, hace esto. Es decir, se va equilibrando. Es aleatorio porque no sé qué es lo que va a salir, pero las veces consecutivas y cómo voy acumulando la ganancia y la pérdida en el lanzamiento de una moneda se equilibra. Y todo va a depender de dónde corte uno, ¿sí?, la racha ganadora o la racha perdedora. ¿Ok? Pero es diferente el mercado. Pues tenemos movimiento al alza, movimiento a la baja y movimiento horizontal. Tengo un 33% de probabilidades de que el mercado vaya al alza y un 66% de que no lo haga, si estoy en posiciones largas. Si estoy en posiciones cortas, lo mismo, tengo un 33% de que el mercado vaya a la baja y otro 66% de que no lo haga. Y de ahí que este ejercicio de trading sea más complicado, no sea tan sencillo. No es decir, bueno, compro porque tengo el 50% de probabilidades de que suba. No es así. Compro y solo tengo un 33%. Por eso es más fácil o tengo más probabilidades de perder dinero que de ganarlo. Y de ahí la importancia de separar el trading del juego de azar. ¿Sí? Analizar el mercado e invertir en el mercado no es un juego de azar, ¿sí? Por eso estamos haciendo esto. Por lo tanto, como tengo 3 direcciones que puede adoptar el mercado, voy a tener 3 tipos de intervinientes en ese mercado.
voy a tener aquellos que adoptan posiciones de compra o posiciones largas, voy a tener aquellos que adoptan posiciones cortas o venden, y vamos a tener esos que están fuera del mercado, ¿sí? Aquellos que no adoptan posición. ¿Ok? Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar realmente cuándo merece estar fuera y cuándo voy a estar dentro, en qué dirección, o corto o largo, o compro o vendo. Pero mucho tiempo también vamos a estar fuera del mercado. No siempre es bueno estar en el mercado. Muchas veces es bueno estar fuera y esperar a que realmente se den las situaciones idóneas para entrar en el mercado. Por eso el hacer un excesivo número de operaciones no es sano, y sobre todo no es sano en el largo plazo. ¿Sí? El hacer 20 operaciones al día no es rentable. No es rentable a nivel de largo plazo y tampoco es rentable para la salud de la persona que lo esté haciendo. ¿Sí? Son dos cosas muy importantes. El nivel de estrés que se vive haciendo muchas operaciones de muy corto plazo por el beneficio que se va a tener realmente no merece la pena. Hay que buscar un equilibrio siempre, ¿sí? Y es lo que vamos a terminar encontrando al finalizar este curso, ¿sí? Por lo tanto, ya identificamos esos tres tipos de tendencia e identificamos esos tres intervinientes del mercado. ¿Y cuántas tendencias vamos a identificar? ¿Sí? Sabemos que hay tres direcciones, sabemos que hay tres intervinientes, y lo que dice la literatura clásica es que existen tres tipos de tendencia, tres grados. La principal, la intermedia y la corta, ¿sí? Esto es lo básico, lo clásico para análisis técnico. Por ejemplo, si van a la literatura de Murphy, ¿sí? Que es como la Biblia del análisis técnico, que el libro se llama Análisis técnico de los mercados financieros de Murphy, es un libro muy muy conocido. Va a diferenciar la tendencia en estos tres, ¿sí? Principal, intermedia y corta, que fue lo que también determinó Down en su teoría. Pero nosotros no vamos a quedarnos con eso. No vamos a hablar de una tendencia principal, una tendencia intermedia, una tendencia corta. Nosotros vamos a utilizar los grados de ondas. Y por eso tenemos varias tendencias diferentes que se desarrollan a la vez. Y todo va a depender del grado en el que yo me posicione. Por ejemplo, y esto es muy, muy importante, vamos a buscar una gráfica. Esta gráfica. Si me posiciono en el grado intermedio, en esta W, ¿cuál es la tendencia? La tendencia vamos a decir que es a la baja. Tengo la primera onda, el primer ciclo que es W, de grado intermedio, y voy a esperar otro movimiento más a la baja, que es la onda I de grado intermedio. Por lo tanto, si yo me posiciono en las ondas de grado intermedio, voy a decir que la tendencia es a la baja. Pero imaginemos que el grado intermedio a mí no me interesa operarlo. O que viene otro observador. Vamos a hablar mejor de observadores. Este es el primer observador que se encuentra en las ondas de grado intermedio. Pero después tenemos un segundo observador que está situado en estas ondas de grado menor. El segundo observador. Y este segundo observador ve esta onda a 5 movimientos y dice, para mí la tendencia es al alza.
El observador 1 le dice no, la tendencia es a la baja. El observador dice 2, no, la tendencia es al alza. Uno está posicionado en las ondas de grado intermedio, otro está posicionado en las ondas de grado menor. ¿Cuál de los dos observadores está diciendo la verdad? Los dos. Los dos están correctos en la dirección del mercado. Lo que pasa es que están posicionados en un grado diferente de ondas, en una escala diferente del fractal. Pero los dos están correctos en lo que están diciendo. ¿Sí? Y eso es muy importante y es lo bueno que nos da el manejo del principio de las ondas, de que vamos a estar trabajando con múltiples tendencias a la vez. Lo importante es en qué punto estoy situado. ¿Sí? Por lo tanto, el observador 1 va a querer operar solamente a la baja, porque lo que quiere es operar siempre a favor de la tendencia principal, que en este caso es a la baja. Pero el observador 2 va a operar en dirección de la tendencia principal que él está viendo, donde él está posicionado, que es al alza. Por lo tanto, a ese observador, a ese inversor en este caso, le va a interesar comprar. Y esto lo que nos dice es que es muy importante en qué grado estoy posicionado y es muy importante siempre no quedarse con la imagen, ¿sí? O con la foto de una única escala. Es muy importante saber posicionarse en las diferentes escalas, en los diferentes grados de ondas, para saber cuándo esperar un cambio de grados más grandes. ¿Sí? Por eso, en el ejercicio que tenían para este fin de semana, les pedía realizar el conteo en la gráfica mensual, en la gráfica semanal, en la gráfica diaria, para que viesen cómo se van construyendo los diferentes grados. Y a la hora de operar, cuando estén operando ya utilizando este conocimiento, es muy importante que al iniciar la semana sepan qué es lo que está sucediendo en la gráfica mensual y en la gráfica semanal, para entender qué es lo que va a pasar en la gráfica diaria. ¿Sí? Conocer los diferentes puntos de vista de cada observador en función del grado de onda en el cual está posicionado. Ok, bien, muy importante este concepto. Bien, pasamos entonces a soportes y resistencias. Soportes y resistencias. ¿Qué es un soporte? Escuchamos hablar muchas veces de un soporte y de una resistencia. ¿Qué es un soporte? Si vamos a una tendencia al alza, como la que vemos en el gráfico, espero que todos hayan identificado en este gráfico una tendencia al alza, pero también me digan, no, depende del observador, vamos a tener una tendencia o vamos a tener otra, ¿sí? Que sería la respuesta correcta. Si vemos, los mínimos que se van formando van determinando diferentes zonas. Esas zonas son lo que se conoce las zonas de soporte, ¿sí? Es decir, estas líneas de puntos que vemos de color azul. Cada mínimo donde tenemos una reacción nuevamente de los precios al alza, es decir, es el nivel donde la presión compradora ha sido mucho más fuerte que la presión vendedora, tal como para generar un nuevo máximo. Y eso es lo que genera estas zonas o puntos de soporte, ¿sí? Cada mínimo donde el precio retoma nuevamente movimientos al alza y genera máximos, esa zona va a ser una zona de soporte. Y en este gráfico se ve bien que a pesar de que se genera otro mínimo, ese soporte sigue vigente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con esta vela?
genera el mínimo, pero vemos sombra. Es decir, que hubo presión compradora, lo suficiente como para generar un nuevo máximo. Y esos soportes son importantes. ¿Por qué? Porque esos soportes deben de mantenerse para continuar con ese movimiento al alza, ¿sí? Soporte o apoyo. Y en el caso de la resistencia, vamos a ir a lo contrario. Son esos niveles, en este caso una tendencia alcista, de máximos donde la presión vendedora ha vencido a la presión compradora. Es decir, que en este nivel, vamos a este, que se ve más claro, es más grande. En este nivel, ¿qué sucedió? Se generó el máximo, pero una vez que se generó ese máximo, hubo ventas, más ventas que compras, lo que hizo que el precio fuese nuevamente hacia la baja. Y este nivel va a constituir la resistencia, próximo nivel a romper, ¿sí? Y vemos que en este caso se ha intentado romper ese nivel una, dos veces, pero los precios retoman nuevamente movimientos a la baja. ¿Ok? Ahí se ve que la presión vendedora está siendo mayor que la presión compradora en esa zona de resistencia. Hay dudas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que después acá ya se ve que la presión compradora es mayor y que se rompe ese nivel de resistencia, ¿sí? Y vamos nuevamente en búsqueda de máximos. Por lo tanto, con esto podemos, con los niveles de soporte y resistencias, podemos definir también la tendencia. Y decíamos que una tendencia al alza cuando los máximos eran cada vez más altos y los mínimos cada vez más altos. Es decir, que una tendencia al alza, ¿qué va a suceder con los soportes o apoyos? Cada vez van a ser más altos y la acción de precios no los va a romper. Y en el caso de los máximos, de las resistencias, también van a ser cada vez más altas. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en una tendencia a la baja? Que los apoyos o soportes son cada vez más bajos y lo que serían las resistencias también son cada vez más bajas. Y estos niveles de soporte y resistencia también nos van a ayudar a definir cuándo una tendencia puede estar agotándose. Y ahí eso lo vamos a ver también relacionándolo con esas figuras clásicas de análisis técnico, como son los dobles techos, triples techos, dobles suelos, triples suelos, ¿ok? En los cuales lo que vamos a ver es una sucesión de movimientos, en este caso vamos a ver al alza, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que se genera una resistencia, se genera un apoyo. El movimiento a la baja, ¿sí? O bien puede romper ese apoyo o bien finalizar muy cerca. Ya eso nos está anunciando de que la tendencia está perdiendo fuerza y que está llegando a su agotamiento. Y después lo que podemos ver es un movimiento al alza que intenta generar un nuevo máximo, pero se queda muy cerca y no lo consigue, ¿sí? Y de ahí reanudamos nuevamente movimientos a la baja. Eso nos está indicando también que hay poca fuerza ya en ese movimiento al alza y todo apunta porque tenemos un máximo que es más bajo, una resistencia más baja, que la tendencia al alza estaría rota. Y lo que esperamos es la confirmación para ver la ruptura del apoyo anterior y ya definitivamente pasar o dar por terminada esa tendencia al alza. También podemos llegar a ver que se genera un máximo de tipo marginal. Y acá vamos a dibujar la velita.
se genera un máximo de tipo marginal. ¿Sí? Esto se va a dar sobre todo con estructuras de doble zigzag, donde la corrección anterior es bastante profunda, por lo tanto el nivel de igualdad queda muy cerca del máximo anterior y rápidamente generamos el cambio a la baja. ¿Sí? Tenemos la vela con su sombra, pero un cuerpo, ¿sí?, que es escaso, o bien que nos muestra un cuerpo de tipo negativo, ¿sí?, que el cierre es menor que la apertura. Y eso también nos estaría ya anunciando un posible cambio en la tendencia, el cual se va a confirmar con la ruptura del apoyo. Muy importante estos niveles de apoyo. Si vamos a Elliott, este dibujo que acabo de hacer, vamos a ir al anterior, que sería este dibujo. Es una secuencia, espero que lo vean, de 5 ondas, donde la corrección, que es la que se inicia en este punto, ¿sí?, la secuencia ABC correctiva, la onda B es muy profunda, ¿sí?, alcanza niveles de retroceso bastante importantes, pero no llega a generar un nuevo máximo. Eso es porque todavía existe, ¿se recuerdan la parte de psicología de las ondas? Todavía existe ese positivismo y optimismo dentro de la onda B falsa, que genera esa fuerza cercana a generar un nuevo máximo, pero no es suficiente como para mantener la tendencia, y de ahí tenemos la reacción fuerte en una onda C, ¿ok?, que sería el siguiente movimiento. ¿Sí? Ese sería un ejemplo en el caso de una estructura de Elliott. Ahora, ¿qué sucede con el caso en el que se genera el máximo de tipo marginal? ¿Qué estructura tenemos acá? Si contamos cantidad de ondas, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ondas. ¿Qué estructura tenemos? Tenemos una estructura de 7 ondas, ¿sí? Por lo tanto, no es una onda motora. Puede ser o un zigzag o bien un doble zigzag. Y eso lo vamos a determinar en función de las relaciones de longitud que existen entre las ondas. Y agregaremos, con lo que veamos la semana que viene, cómo leer los osciladores estocástico y Mach para ver si hay una onda de tipo motora o no la hay. Pero podríamos hablar de una estructura bien de doble zigzag, W, X e Y, o bien de una estructura zigzag. En cualquiera de los casos, el resultado es el mismo. Lo importante es identificar esas 7 ondas. Una estructura zigzag sería una onda A de 5 movimientos, una onda B y una onda C. ¿Sí? Cualquiera de estas dos alternativas va a ser válida. Lo importante es ver las relaciones de longitud que existen entre esas ondas. Muy bien. Vamos al intercambio de papeles entre soportes y resistencias. Algo que es clásico, que lo van a ver mucho, pero el problema de este concepto reside en cuando realmente un soporte o una resistencia está roto. Lo primero es, ¿qué es eso de intercambio de papeles entre soporte y resistencia? Es cuando un soporte está roto y pasa de ser soporte pasa de ser soporte a ser resistencia. Y al revés. ¿Qué significa esto? En la gráfica se ve bien. Tenemos en este punto un movimiento al alza que genera una resistencia. De ahí vemos un movimiento de tipo correctivo, ¿sí? Vamos a marcarlo entero, largo, ¿sí? Este es el par dólar-yen. Vamos a volver a marcarlo, la línea no quedó bien recta. Movimiento correctivo, y de ahí generamos un nuevo movimiento al alza
se rompe ese nivel de resistencia, muy importante ese punto, se rompe, genera nuevos máximos y de ahí se genera un movimiento correctivo que encuentra apoyo en la antigua resistencia. Es decir, que esta resistencia se transformó en un apoyo más adelante que dio como resultado nuevamente un rebote al alza y la generación de una nueva onda y de nuevos máximos. Por lo tanto, esto sería un ejemplo de un cambio de intercambio de papel de resistencia a soporte. Y esto se va a ver mucho. Y en el caso de una tendencia a la baja, sí, vamos a dibujarlo, tendríamos un movimiento a la baja, se genera el apoyo, movimiento correctivo, se genera una resistencia y de ahí tenemos otro movimiento a la baja que rompe ese apoyo y el movimiento reactivo al alza podemos esperar que reaccione en el apoyo anterior que en este momento funcionaría como resistencia. Y ahí podemos ver rebote y continuación de movimientos a la baja. ¿Sí? Lo mismo, pero acá estamos intercambiando de apoyo a resistencia. Y lo que mencionábamos antes, el punto clave en esto reside realmente en cuando podemos decir que un soporte o una resistencia están rotos. Hay varias reglas. Hay una regla que es la regla del 3% de penetración, que cuando los precios penetran, ¿sí?, un 3% por encima o por debajo de ese soporte o de esa resistencia, se considera una penetración válida, es decir, que ese soporte o esa resistencia están rotos. Pero es más sencillo, no hace falta estar calculando el 3% para ver si realmente ese apoyo, esa resistencia están rotos. Y lo que nosotros vamos a usar son los cierres, los precios de cierres y las consolidaciones posteriores a esos cierres. Muy importante el precio de cierre. De los 4 elementos que veíamos que componen la vela, ¿sí?, que era la apertura, el mínimo, el máximo y el cierre, de estos 4 componentes, el cierre es muy muy importante. ¿Sí? Se dice que de los 4, perdón, el cierre es el más importante de todos. Por lo tanto, cuando tenemos un movimiento, por ejemplo, al alza, movimiento al alza, corrección, se genera nuestra zona de resistencia, tenemos un movimiento al alza y vamos a dibujar la vela, que ya conocen, lo rompe, pero cierra por debajo de ese nivel de resistencia, entonces no vamos a hablar de que esa resistencia se rompió, sino que se puso a prueba, pero la resistencia está mostrando fuerza, está mostrando esa función de resistencia y empuja los precios por debajo de ese nivel. No permite que penetren. Por lo tanto, el cierre es muy importante, ya que si tenemos el nivel de resistencia y tenemos una vela cuyo cuerpo cierra por encima de ese nivel de resistencia, entonces ya existe una alta probabilidad de que ese nivel esté roto. Lo que necesitamos es confirmarlo, ¿sí? Confirmarlo con el siguiente movimiento al alza. ¿Por qué? Porque muchas veces se rompe, tenemos el cierre por encima de ese nivel de resistencia, pero podemos ver cosas, ¿sí? Podemos encontrar pistas en los osciladores de momento, que eso lo veremos la semana que viene, que nos están mostrando algo raro, por ejemplo, agotamiento del movimiento, alguna divergencia, algo que no cuadra, y entonces lo que sucede es después el movimiento a la baja retornando por debajo, ¿sí?, de ese nivel de resistencia, ¿sí? Por lo tanto, acá tendríamos un falso
a un falso quiebre. Por eso es importante ver la consolidación, es decir, que la acción de precios se mantenga por encima de la resistencia y que genere un nuevo máximo. Entonces ahí ya lo tenemos confirmado y estamos buscando la siguiente zona objetivo. Psicología de soporte-resistencia. ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo se generan esas zonas de soportes y resistencias? Y a su vez esta psicología genera esas tendencias que pueden ser al alza o que pueden ser a la baja. Recuerdan que hablábamos de 3 intervinientes en el mercado. Aquellos que tenían posiciones largas, aquellos que tenían posiciones cortas y aquellos que no tenían posiciones, que estaban fuera del mercado esperando a entrar. Por lo tanto, lo que vamos a ver es, en una situación de mercado, tenemos movimientos que se están desarrollando al alza, ¿sí? Y vamos a tener los 3 intervinientes. Gente que tiene posiciones en este nivel, posiciones largas, compras. Esos están muy contentos, obviamente, porque la posición que tienen le está dando beneficios, están viendo que la tendencia es al alza, por lo tanto, lo que quieren hacer es volver a comprar. ¿Cuándo van a volver a comprar? En el siguiente retroceso, ¿sí? Cuando el mercado retroceda. Y ahí agregarán posiciones compradoras para continuar sacando ventaja de esa posible tendencia al alza que se está desarrollando. ¿Qué es lo que sucede con los que tienen posiciones largas, posiciones de venta? Estos son los que no están contentos, obviamente, porque tienen posiciones perdedoras. ¿Qué es lo que sucede en psicología, la psicología del inversor, cuando tenemos posiciones de tipo perdedoras? ¿Qué es lo que hace la mayoría de los inversores? Ese 95% que suele perder a largo plazo. Mantiene las posiciones y espera un retroceso para cerrar esas posiciones perdedoras, ¿sí? Y el error reside en que las mantiene, ¿ok? Por lo tanto, todos los que tienen posiciones cortas van a esperar un retroceso para perder menos o eliminar la pérdida o salir con pérdida cero, ¿sí? Salir en el punto de break-even, ¿sí? Es decir, un punto en el cual ni pierdo ni gano. Y si ambos entraron en el mismo lugar, van a estar esperando aproximadamente el mismo nivel. ¿Y qué es lo que sucede con los que están fuera? Los que están fuera ven que la tendencia es al alza, dicen la tendencia es al alza, queremos entrar en el mercado. ¿Cuándo vamos a entrar? ¿Vamos a entrar ahora? No. ¿Qué es lo correcto? Esperar un retroceso. Y en ese retroceso van a comprar. Por lo tanto, tenemos que el comprador va a esperar un retroceso para comprar. El vendedor va a esperar un retroceso para cerrar sus posiciones y probablemente también cambiar a posiciones largas, ¿sí? Para deshacer una venta siempre tengo que hacer la operación inversa, tengo que comprar. Por lo tanto, cualquiera de las dos alternativas, ya sea cerrar las posiciones o cerrar posiciones y agregar posiciones compradoras, ¿sí? Es lo mismo, estamos generando compras. Y los que están fuera van a comprar. Por lo tanto, cuando se alcance ese nivel de retroceso, ¿qué es lo que va a suceder? El comprador va a comprar, el vendedor va a comprar y el que está afuera va a comprar. ¿Qué es lo que genera esa compra? Que los precios reboten nuevamente hacia el alza y que se genere ese nivel de apoyo. ¿Sí? Por lo tanto, eso es lo que podemos encontrar desde un punto de vista psicológico de qué es lo que puede estar sucediendo cuando vemos
¿sí? Los gráficos y vemos cómo se está comportando la acción de precios. Bandas de congestión. Esto es lo más peligroso del mercado porque es cuando el mercado entra en movimientos horizontales, es decir, deja de desarrollar tendencias. Y decíamos el día de ayer que teníamos 3 tendencias, no tenemos 2. Tenemos la tendencia al alza, la tendencia a la baja y la tendencia horizontal. Por lo tanto, tenemos un 33% de probabilidad de que se desarrolle alguna de esas 3 tendencias. Un 33% del tiempo vamos a estar con movimientos a la baja, otro 33% con movimientos al alza, pero otro 33% con movimientos de tipo horizontales. Y por lo tanto hay que tener en cuenta que el mercado un 33% de las veces va a estar generando estructuras de este tipo. ¿Sí? Movimientos totalmente horizontales donde no se generan máximos y no se generan mínimos, o si se generan son de tipo marginal y lo que va a dar resultado es esto que se conoce como movimientos de tipo antipersistentes. ¿Por qué? Porque no existe tendencia. Entonces, en este tipo de movimientos antipersistentes, si tengo un movimiento al alza, el siguiente movimiento lo que va a buscar es eliminar el movimiento anterior o prácticamente eliminarlo, es decir, movimiento contrario a la baja, seguido de otro movimiento a la alza que lo elimina y así sucesivamente hasta que se desarrolla una tendencia, ¿sí? O bien al alza o bien a la baja. Por lo tanto, en estas situaciones es cuando se generan falsas señales o esperamos que se desarrolle una tendencia, pero en realidad, ¿sí? El mercado se mantiene de tipo horizontal. Lo mejor en estos casos siempre es determinar cuál es la zona de soporte y resistencia que caracteriza a ese rango y esperar a que esa zona se rompa. ¿Sí? Por lo tanto, se ve que en esta zona tenemos 1, 2, acá también tenemos 1, 2. Lo que se ve es que alrededor de la línea de resistencia y de la línea de soporte se contiene la mayor cantidad de movimientos de ese rango. Muy complicado encontrar un rango de tipo perfecto. ¿Sí? Eso es que los precios reboten de forma perfecta en el rango es más complicado. ¿Sí? Por lo tanto, siempre hay que establecer un rango lo más seguro posible para que cuando se genere la señal de ruptura, ¿sí? Eliminar al máximo posible el riesgo de retornar nuevamente hacia el lado contrario. Este tipo de movimientos en rango, ¿cuándo se iba a dar con respecto a las ondas de Elliot? Sencillo, lo íbamos a tener con 2 tipos de estructura, bueno, 3 tipos de estructura vamos a hablar, o bien una corrección de tipo plana, con otra vez 1, 2, 3, donde tengo un rango y la ruptura de ese rango es el que me va a marcar si continuamos con la tendencia o cuando reanudamos tendencia. En este caso, si es una estructura plana, ABC, tendríamos que romper nuevamente al alza. ¿Qué otra situación se da en la cual podemos entrar en rangos? Estructuras de tipo triangulares. Sí, acá también, si bien podemos definir el triángulo, también durante el desarrollo del triángulo podemos no estar seguros de que realmente se trate de un triángulo y lo que podemos hacer es establecer una zona de rango e ir acotando ese rango a medida de que se vayan generando máximos y mínimos que no superan. ¿Sí? Por lo tanto, también puedo trabajar en los triángulos con zonas de rango. ¿Y en qué otra situación puedo verlo? Cuando tenemos esas combinaciones
que es algo muy raro, pero cuando tenemos, por ejemplo, movimiento al alza, una plana A, B, C, conector 1, 2, 3, 4, 5. Un rango, ¿sí? Una combinación plana-triángulo. Consume mucho tiempo, no se generan máximos y mínimos, ¿sí? Y podemos definir una o varias zonas de rango en función de cómo se vaya desarrollando la estructura con el tiempo. ¿Qué es lo que sucede con los osciladores? Que lo veremos la semana que viene. En estos movimientos de tipo horizontales es cuando el oscilador mejor funciona. ¿Sí? Los osciladores, lo que vamos a ver, por ejemplo, un oscilador estocástico va a reflejar muy bien ese movimiento horizontal y se va a mover entre la zona de sobrecompra, sobreventa o bien entre la zona central. Pero va a reflejar muy bien este movimiento ondulatorio, ¿sí? Esta oscilación muy clara, porque lo que nos está mostrando es que existe un equilibrio en el mercado, por lo tanto, sí, el oscilador refleja muy bien, o le es fácil reflejar muy bien esos cambios de velocidad y esos ciclos que se van generando. Ok, bien, vamos a pasar ya a líneas de tendencia. Importante si quedó claro esto, si no cualquier cosa saben que pueden mandar las preguntas y las vamos resolviendo. Pero creo que es un tema, son conceptos sencillos, ¿sí? Que hay que tener en cuenta y que viene bien recordarlos y utilizarlos. Líneas de tendencia. A raíz de todos los conceptos que veíamos de tendencias, soportes, resistencias, surge esta herramienta que es una herramienta muy simple y que se utiliza muchísimo, que es la línea de tendencia, que no es más que una línea que une o mínimos o máximos. Y lo que hacen es marcarnos la tendencia principal o la tendencia, ¿sí?, que podemos estar desarrollando en ese instrumento. Y combinando líneas de tendencia vamos a poder desarrollar otro tipo de herramientas, como por ejemplo van a ser los canales o los abanicos. En el gráfico se ve muy bien. En este par instrumento euro-dólar, gráfica mensual, se ve la tendencia a la baja, la cual finaliza, ¿sí?, con la ruptura de esta línea de tendencia a la baja, o podríamos decir no que finaliza, sino que se confirma su finalización con esa ruptura, y vemos muy bien cómo esa línea de tendencia también funciona en este punto como una zona de soporte, perdón, de resistencia en un primer caso, porque la acción de precios intenta romper esa línea, pero no lo consigue, corrige y después la rompe, y lo que vemos es que intenta o vuelve a buscar contacto, es decir, pasó de ser resistencia a ser soporte y de ahí continúa con el movimiento al alza. Lo mismo sucede con la línea de tendencia alcista. Esta línea de tendencia nos marca que la tendencia al alza confirma su finalización con la ruptura de esa línea, donde en esta vela vemos que hubo un intento, hubo un contacto, por lo tanto esta línea de tendencia funciona como una línea de soporte, tenemos un rebote al alza que genera, ¿sí?, unos máximos y después rompemos hacia la baja. ¿Qué es lo que sucede después una vez que la secuencia, ¿sí?, la onda, la baja está finalizada? Que tenemos la reacción al alza que busca contacto nuevamente con esa línea de tendencia, es decir, existe un intercambio de papel de soporte a resistencia. Y acá veíamos el concepto anterior, cuando podemos decir que esa línea
o ese nivel de soporte resistencia está roto. Y hablábamos de los cierres. Y acá se ve muy claro que la acción de precios sí invadió el territorio, pero ¿qué pasó con el cierre? El cierre se dio por debajo. Por lo tanto, no se dio una ruptura de esa línea de tendencia. Y vamos a ver que más adelante, sí, hablábamos de confirmación también, rompe, pero la vela siguiente se desarrolla hacia la baja. Por lo tanto, esta línea sigue vigente y funcionó como resistencia para el siguiente movimiento a la baja. ¿Sí? También podemos usar líneas horizontales, como las que marcábamos en las bandas de congestión o rangos, que son líneas de tendencia, pero de tipo horizontal. ¿Ok? Por lo tanto, podemos dibujar líneas de tendencia en función de la tendencia, alza, baja u horizontal. Importante cuando dibujamos una línea de tendencia, conectar los mínimos, en este caso los máximos, y los mínimos, de forma que no exista invasión de precios. ¿Sí? Hay gente que lo puede dibujar de esta forma, ¿sí? Y hay gente que prefiere que no haya invasión de precios. Lo mejor es dibujar aquella en la cual no haya invasión de precios, y si existe una invasión, redibujar esa línea de tendencia. ¿Sí? O bien mantener las dos. ¿Cómo dibujamos esa línea de tendencia? Vamos a pensar en ondas. Vamos a hablar de una tendencia al alza que se está desarrollando. Por lo tanto, voy a tener un primer movimiento al alza, un movimiento a la baja. ¿Y qué es lo que necesito ver para poder dibujar una línea de tendencia? Necesito ver 3 puntos que están finalizados. Un punto de inicio, un máximo en este caso, y un mínimo. ¿Cuándo sé que este mínimo, este punto es válido o existe una probabilidad de que sea válido? Cuando empiezo a ver la reacción al alza. Entonces ahí es cuando puedo unir el mínimo o inicio de la onda con el mínimo de la corrección. Y ahí tengo dibujada mi línea de tendencia. Lo mismo sucede en el caso de una tendencia a la baja. Tengo un máximo, que es donde inicia la onda, un mínimo, un movimiento de tipo correctivo, y de ahí iniciamos esa reacción a la baja. Entonces ya tengo un total de 3 puntos, 1, 2, 3. Ya puedo dibujar entonces la línea de tendencia. ¿Qué es lo que hago? Conecto el máximo de la onda motora con, en este caso, el máximo de la onda de tipo correctiva. Y ahí ya tengo mi línea de tendencia a la baja. Y estas líneas de tendencia nos van a servir también para determinar, por ejemplo, puntos de entrada de operaciones. ¿Sí? Por eso también son bastante importantes. Y acá tenemos el ejemplo de una línea de tendencia alcista, lo que veíamos antes, movimiento al alza, movimiento a la baja, y tenemos este total de 3 puntos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tengo que esperar? Que se vea una reacción al alza que se separe, lo que me permitiría, ¿sí?, poder dibujar esa línea de tendencia con más confianza. ¿Ok? Eso es importante. Imaginemos que podríamos haber dibujado una línea de tendencia en este punto. Bien, ¿qué es lo que sucede en este punto? Que vemos que la onda al alza posee una inclinación bastante marcada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se rompió esa línea de tendencia que había dibujado anteriormente. Por lo tanto, ya esa línea de tendencia deja de ser válida,
¿sí? Y en este caso tenemos 1, 2, no se genera nuevo máximo, tengo esta línea de tendencia a la baja, ¿ok? Línea de tendencia al alza, línea de tendencia a la baja. Lo que van a ver es que después puedo dibujar múltiples líneas de tendencia. Es más o menos como lo que hablábamos el día de ayer. Si alguien quiere decir cuál es la tendencia va a depender del punto de vista del observador y en qué grado de onda va a estar situado ese observador. ¿Sí? En este caso, si estoy situado en esta onda que es de grado menor, la tendencia va a ser al alza, pero si estoy situado en las ondas de grado minuto, va a ser a la baja. Pero importante esta idea, puntos que necesito, 1, 2 y 3 puntos para poder dibujar una línea de tendencia. Y lo mismo sucede con una tendencia a la baja, que es lo que va a buscar. El movimiento bajista, motor, la corrección, los 3 puntos, dibujo la línea, ¿sí? Y lo ideal que decíamos es que no existe invasión de precios, ¿sí? Sino que esta línea realmente funcione como una zona de resistencia de los precios, ¿sí? Siempre rebotan y no la rompen, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo bastante bueno de línea de tendencia a la baja. Y esto es un ejemplo de una línea de tendencia horizontal, ¿sí? Con las líneas de tendencia horizontal determinamos los rangos y ahí tenemos un ejemplo de una onda plana ABC, ¿sí? Lo que sería 335, que nos da esta estructura horizontal, ¿sí? Marcado con las líneas amarillas. Por lo tanto, acá podemos observar que no hay tendencia, ¿sí? Que estamos completamente equilibrados y lo que vamos a esperar es a que se rompa, ¿sí? Hacia alguno de estos lados, o bien al alza o bien a la baja, esta estructura de rango para confirmar esta corrección de tipo plana, ¿sí? En el caso de que rompamos a la baja, confirmamos la plana y continuar con movimientos a la baja. ¿Qué hubiese sucedido si nosotros pensábamos que era una plana? 1, 2, 3, y de repente se genera movimiento correctivo y rompemos esta línea de resistencia horizontal, que en realidad lo que nosotros pensábamos que era una plana no lo era, ¿sí? Y probablemente estemos dentro de una estructura de doble zigzag simple complejo o una estructura de 5 ondas donde esto sería 1, esto sería 2 y se encontraría 3 en desarrollo, ¿sí? También estas líneas de soporte resistencia horizontales nos van a ayudar a clarificar y validar los conteos que estamos haciendo, ¿sí? Por lo tanto, la línea horizontal también es muy importante y la vamos a usar mucho porque nos marca zonas claves donde tenemos que esperar reacciones de precios y las rupturas pueden desencadenar, confirmar secuencias, anularlas, confirmar entradas o confirmar stops, ¿sí? Por eso es muy importante también las líneas de tendencia horizontal. En este caso veíamos también, en la gráfica, que se generó la ruptura de esa línea de tendencia, pero el cierre se da por debajo, ¿sí? Por lo tanto, es una invasión a esa línea de tendencia horizontal, pero ¿qué es lo que sucede? Que no existe fuerza compradora para mantener esa tendencia al alza y vemos esa fuerte reacción a la baja, ¿sí? Esto nos está mostrando ese cambio nuevamente del movimiento a la baja. Y si recuerdan esta estructura, es una estructura la voy a dibujar y a ver si saben qué tipo de estructura es. Ya el dibujo dice mucho. Es una estructura de terminación diagonal. Esta estructura se dio en el euro
¿sí? Y fue el último máximo que tuvimos alrededor de 1.3975, 1.40. Después de este máximo, fíjense el fuerte cambio hacia la baja, el euro continuó con una escalada bajista donde casi alcanza la paridad, ¿sí? Hasta hace muy poco. Por lo tanto, vemos también la importancia de estas estructuras de terminación diagonal y cómo esta línea de resistencia, que es el máximo de la onda anterior, ¿sí? Es lo suficientemente fuerte como para empujar nuevamente los precios hacia la baja. Y también vamos a usar las líneas de tipo horizontal para los puntos pivot. Vamos a ver la semana que viene cómo utilizarlos, cómo calcularlos, y es una herramienta también bastante buena que se marca en las gráficas utilizando líneas de tipo horizontal, lo que va a constituir una zona de soporte-resistencia. En el caso de los triángulos usamos dos líneas de tendencia, ¿sí? En el caso de este triángulo tenemos una línea de tendencia descendente, una línea de tendencia ascendente, pero también podemos determinar el rango de ese triángulo, ¿sí? Pues no sabemos hasta que no está finalizado y confirmado el triángulo que realmente es un triángulo. Por lo tanto, podemos marcar las zonas de rango, primero con el máximo de la onda A, después con el mínimo de la onda B, y si quiero ir acotando ese rango con el tiempo, puedo mover o desplazar esta línea horizontal del máximo de A al máximo de C. Entonces de esa forma voy acotando y achicando el rango, ¿sí? Haciendo esto lo tendríamos entre el mínimo de B y el máximo de C. ¿Se sigue desarrollando un movimiento de tipo horizontal? Vuelvo a acotar ese rango, ¿sí? Y uso el máximo de E y el mínimo de D en este caso, que está prácticamente al mismo nivel que el de la onda B. Se rompió ese nivel, tuvimos nuevos mínimos. De ahí tuvimos una reacción al alza. Fíjense que se puso a prueba nuevamente este nivel, una, dos, tres veces, y después ya se rompió y generó el máximo. Después de esto se continuó, ¿sí? Con una tendencia al alza. Pero lo que nos confirmó la ruptura de este nivel es que esta secuencia de tres ondas ya estaba finalizada. Y por lo tanto una secuencia mayor, si vemos en la gráfica a largo plazo, ¿sí? La gráfica a largo plazo nos puede estar diciendo que la secuencia de largo plazo está finalizada, por lo tanto podemos esperar movimientos correctivos, ¿sí? Más grandes debido a que el grado de onda es mayor. Por eso es importante siempre no quedarse solo en una escala temporal, que esta es la de 4 horas, y siempre tener en mente, ¿sí? Claro, cuál es el escenario en las diferentes escalas temporales.